Hola a todos. Hoy tenemos que desarrollar la unidad número 4, denominada el consentimiento. Nosotros hasta ahora vimos cómo se va produciendo el proceso de negociación de los contratos. Vimos cómo las partes tienen que llegar a ese acuerdo con una voluntad que no se encuentre viciada. Vimos que los elementos esenciales del contrato son tres, según nuestro Código Civil, eh, que son el consentimiento, el objeto y la forma. Mencionamos también en la unidad de ayer las diferentes clasificaciones principales de los contratos y hoy vamos a empezar a analizar uno de los elementos esenciales de los contratos, que en este caso es el consentimiento. Vamos a ver cómo se forma el consentimiento a lo largo de esta unidad. Así pide nuestro programa hablar de las generalidades del consentimiento. Y tenemos que en una sección amplia, el consentimiento hace referencia al acuerdo de voluntades sobre un hecho o acto que las partes aprueban con conocimiento de su eficacia y alcance. Por otro lado, en un sentido más restringido, tenemos que el consentimiento representa la adhesión de una parte a la voluntad manifestada por la otra parte. Siguiendo con el proceso de formación de los consentimientos, tenemos que nuestro artículo 674 dice que el consentimiento debe manifestarse por oferta y aceptación. De allí pues que no basta la mera oferta hecha unilateralmente, es decir, por una sola de las partes, sino que este requiere que sea aceptada en la forma prescrita por las leyes para que de este modo exista consentimiento y por ende exista una efectividad contractual. En conclusión, podemos decir que el consentimiento básicamente se conforma por la formulación de una oferta dirigida a una persona determinada, con todos los elementos necesarios como para poder contratar básicamente y con la finalidad de contratar. Porque tenemos que saber que el contrato es desde un principio o desde un inicio una finalidad. Las partes contratan porque persiguen un fin y tratan de satisfacer ese fin utilizando como herramienta al contrato. Entonces, así tenemos que según el artículo 674 de nuestro Código Civil, los contratos concluyen con la aceptación de la oferta. Por ejemplo, alguien formula una oferta y esa oferta se transmite a otro que acepta. Y el que acepta la oferta emite la aceptación y se le hace saber a quien hizo la oferta. De esa manera el contrato queda perfeccionado en el momento en que la oferta recibe la aceptación del otro. Ahora bien, pasamos al siguiente tema, que son los requisitos de la oferta. Para que la oferta sea válida, debe reunir los siguientes requisitos. 1. Que se dirija a persona o personas determinadas. Por ejemplo, no habría oferta en el caso de la mera exposición de mercaderías en una vidriera, dado que ellas no estarían dirigidas a personas determinadas como exige este requisito. Por otro lado, un segundo requisito que debe reunir la oferta para que sea válida es que la oferta tenga por objeto
llegar a un contrato determinado. Tal como dijimos más arriba, el contrato desde un principio persigue un fin y para ello utiliza como instrumento jurídico al contrato. Pasamos al siguiente tema. Ahora vamos a hablar del valor de la oferta. Es así que el texto del artículo 675 del Código Civil siempre es claro al disponer que para que se verifique un consentimiento válido debe existir aceptación de la oferta realizada por el oferente. Entonces, mientras no se acepte la oferta, no hay contrato. Siguiente tema. Oferta a personas indeterminadas. En realidad es una invitación a ofertar. Esto ocurre, por ejemplo, con las ofertas que realizan las compañías de seguro o los bancos o también las empresas de medicina prepaga que hacen ofertas al público en general con sus productos. Los formularios que a mí me van a dar en caso de que yo me quiera ir a asociar a una de esas empresas, por ejemplo, una empresa de telefonía, en realidad esos formularios son invitaciones a ofertar. Y se entiende que quien formula la oferta, al completar ese formulario, es quien adhiere a ese sistema prestacional que es el cliente. Y esto es así porque, o si no, esas empresas estarían constantemente en situación de oferta y cualquiera que viniera y dijera acepto, estaría teniendo un contrato. Y a veces las empresas tienen que evaluar, por ejemplo, en el caso de las aseguradoras, tienen que evaluar si es un riesgo asegurable para ellos o no. O si, y así para que puedan también establecer el valor de la prima, etc. O en el caso del banco, la entidad bancaria debe verificar si la persona presenta las mínimas garantías de solvencia como para pagar, por ejemplo, un crédito que está pidiendo. Entonces no basta con que un cliente se presente y diga acepto lo que el banco está proponiendo o acepto que lo que la compañía de seguros ofrece, sino que se entiende que es la compañía la que está invitando a que les hagan esas ofertas y las personas vienen a completar esos formularios, etcétera, y es así que se concreta una oferta con esa empresa. Y la empresa es la que tiene que aceptar finalmente la adhesión a esa invitación que hace al público en general. Seguimos. Ofertas, situaciones especiales. Existen situaciones especiales en que no rige la teoría de la expedición como regla del perfeccionamiento de los contratos entre ausentes. Y ellos pueden ser en los siguientes casos. Uno, cuando ha sido retractada, oportunamente, la oferta puede ser retractada. Ustedes van a ver esto en el artículo 689 del Código Civil. Y la retractación tiene que producirse antes o al mismo tiempo de recibirse la aceptación de la otra parte. O sea, antes de llegarle la oferta al aceptante tiene que producirse esa retractación. El otro caso es cuando la aceptación no llegase en el plazo convenido. En ese caso la oferta deja de ser válida cuando, habiendo el oferente fijado un plazo para la aceptación de la oferta, el destinatario de dicha oferta no lo hace en dicho plazo o lo hiciera tardíamente. Esto está estipulado en los artículos 679 y 681 que ustedes van a leer más adelante para profundizar. También existen las llamadas ofertas entre presentes. Y la oferta se produce entre presentes salvo que se fije un plazo, porque también se puede fijar un plazo. Y en este tipo de oferta entre presentes, la oferta
se perfecciona mediante la aceptación inmediata en ese mismo acto. Si no hubiese aceptación inmediata, se entiende que no hubo consentimiento. Pasamos al siguiente tema. Y aquí sí vamos a hablar de los contratos entre ausentes según nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil, en su artículo 688, adopta la teoría de la expedición como momento de perfeccionamiento de los contratos entre ausentes. Tal es lo que se desprende de su contenido, que dice: los contratos entre ausentes se perfeccionan desde que la aceptación sea expedida, salvo que haya sido retractada oportunamente o no llegase en el plazo convenido, como dimos en el tema anterior a esta diapositiva. Es así que el consentimiento entre ausentes podrá manifestarse por medio de agentes o representantes, también por correspondencias u otros medios idóneos, como establece el artículo 676 de nuestro Código Civil. ¿Por qué este tema de contrato entre ausentes? Generalmente a mí me preguntan en la clase, recuerdo que siempre los alumnos me dicen: profe, ¿qué pasa con ese tema de las compañías de teléfono que me llaman y me dicen, me ofrecen un plan de telefonía y me dicen, vas a pagar, por dar un ejemplo rápido, 300.000 guaraníes si vas a retirar un teléfono de alta gama más tu plan? Y le ofrecen así le hacen una cantidad de oferta. Ellos aceptan: sí, yo quiero el plan, acepto. Entonces siempre me preguntan los alumnos: profe, ahí se perfecciona el contrato por el hecho de que yo en una llamada vía telefónica, yo sé que ellos me graban, me dicen, yo ya tengo esa obligación. Y yo le digo ahí: no, porque vos tenés que, justamente hablamos anteriormente del tema de lo que son meras invitaciones. Hasta que vos no te vayas y completes ese formulario, que en realidad para ellos es el contrato, y no estampes tu firma, entonces no tenés ningún compromiso formal entre ellos. Porque nosotros sabemos que uno de los elementos esenciales del contrato es la formalidad. Hay una forma, y nuestro código exige que para que se perfeccione ese contrato tiene que estar estampada la firma de esa persona que está aceptando la oferta. Entonces la respuesta es no te obligas por medios telefónicos, ¿verdad? Pero como estamos hablando de los contratos acá entre ausentes, dijimos que la forma idónea para poder manifestar ese consentimiento o esa aceptación de la oferta es mediante agentes o representantes u otros medios idóneos. Como nosotros estábamos hablando ya en otras unidades, en materia contractual rige el principio de autonomía de la libertad, o sea, rige la libertad contractual entre las partes, y lo que ellos pactan en sus contratos para ellos es ley. Y si ellos dicen, bueno, para mí, o sea, yo oferente te digo, bueno, te voy a vender, qué sé yo, algo vía Amazon, por ponerte un ejemplo, y vos tenés que pagarme ahora con tu tarjeta de crédito. Entonces desde ese momento vos ya ahí mismo perfeccionaste el contrato con esa persona. En el momento de pagar, el otro lo único que hace es entregarte la cosa. Entonces también nosotros tenemos un contrato que se llama contrato de mandato, que los clientes le dan a sus abogados para que les representen. Le firman un contrato de mandato y ellos pueden hacer todo lo que ese contrato les faculta para poder representarle a esa persona. Entonces, en esos casos se perfeccionan los contratos entre ausentes. Siguiendo el tema que pide nuestro programa, encontramos la nulidad de los contratos por vicios del consentimiento. Y esto también ya dimos en la unidad número 2. Es algo un poco repetitivo. No les voy a cambiar mucho los conceptos para que no se me pierdan, y ya que están familiarizados ya con una terminología, vamos a seguir con lo mismo. Y cuando hablamos de vicios del consentimiento, habíamos dicho que ellos son el error, el dolo y la violencia. Dijimos que hay error
y dimos una pequeña definición para poder saber cuándo nos referimos al error. Y dijimos que el error es una equivocación, una falsa representación mental sobre algo. Pero todo error puede ser vicio del consentimiento. Nos habíamos preguntado y dijimos que la respuesta es no. Para que el error invalide y anule el contrato, ha de ser un error esencial, en el sentido de que ha de ser grave y tiene que ser un error excusable, es decir, no imputable a quien lo padece. O sea, si yo me equivoco porque no he sido diligente, yo no puedo aprovecharme de eso y después pedir la nulidad del contrato. En cuanto al dolo, habíamos dicho igualmente, en este caso se puede anular el contrato si una de las partes, no importa cuál de las partes sea, actúa de forma maliciosa, con maquinaciones fraudulentas y con la intención de empujar y engañar a alguien a celebrar un contrato que de otra manera no lo hubiera celebrado. Dijimos que en el error, bueno, yo me equivoqué porque yo fui diligente. Y en el dolo, la otra persona, la otra parte contratante me ha engañado. Tuvo la intención maliciosa de engañarme. Esa era la diferencia principal entre ambas figuras. Y por último teníamos como vicio del consentimiento, y seguimos teniendo, ¿verdad?, a la violencia. Y en la violencia hablamos de fuerza física. Y la consecuencia jurídica sería la anulabilidad de ese contrato. Y también hablamos aquí de qué diferencia hay entre nulidad y anulabilidad en materia contractual. En la nulidad de entrada, ya el contrato es nulo. Es como si no existiera. Por ejemplo, el contrato es nulo si le falta un elemento esencial. Si le falta consentimiento, objeto o forma, el contrato es nulo. No hay nada que hacer. No existe. Nunca se celebró. Así se entiende en materia jurídica. Mientras que, por ejemplo, cuando tiene todos los otros elementos, pero el consentimiento está viciado o falta una capacidad por parte de alguna de las partes, entonces el contrato es anulable, o sea, el vicio es subsanable, eso es lo que nos quiere decir acá. Pero, ¿qué supone la anulabilidad? Generalmente nos preguntamos, ¿se puede continuar ese contrato? ¿Se puede ratificar? O sea, ¿se puede subsanar ese vicio? Y existen algunas hipótesis que podemos traer a colación. Yo puedo impugnar el contrato. Lo impugno, es decir, yo he firmado el contrato mediante la fuerza. Porque, qué sé yo, como dijimos en el ejemplo que ya habíamos dado en la unidad 2, una de las partes con la que yo iba a celebrar ese contrato me obligó mediante la fuerza para que yo estampe mi firma en ese contrato. Y prácticamente lo que ha hecho fue coaccionarme para que yo firme ese contrato. Bueno, yo puedo impugnar ese contrato, puedo decir quiero anular el contrato porque hay una actuación dolosa de parte de la otra parte. O directamente digo, analizo bien y digo, bueno, no está tan mal tampoco este contrato. Yo puedo ratificarlo más adelante entonces y convertirlo en válido. Lo que tenemos que tener acá muy presente es que cuando el vicio del consentimiento no puede subsanarse, entonces, o sea, no hay forma de remediar esa situación, entonces el contrato es nulo. Sin embargo, cuando el vicio es subsanable, entonces el contrato es simplemente anulable. Bueno, aquí termina la unidad número 4. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, me pueden hacerlo en el grupo, ¿verdad? O en la plataforma pueden preparar sus preguntas, levantan en la plataforma y yo voy respondiendo ahí para que todos puedan también, a través de los compañeros que tienen duda o de repente quieran abundar el tema, también puedan
a través de ese compañero o compañera los demás puedan también profundizar los conocimientos de esta unidad. Bueno, mañana vamos a seguir con la unidad número 5. Espero que haya sido provechosa también la explicación de hoy y gracias por la atención de siempre.